Hola, ¿qué tal están? Métodos educativos. En este vídeo voy a tratar algunos aspectos de la metodología educativa, partiendo en principio de una entrevista que le han realizado a Daniel Wilson, que es un gran experto en educación, es uno de los mayores expertos del mundo y que está trabajando en la Universidad de Harvard. Él habla en alguna de esas entrevistas que le han realizado los medios de la capacidad de pensamiento crítico que hay que desarrollar e impulsar al máximo en los alumnos, y también dirige el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, Project Zero. También él señala, Wilson, que hay muchas inteligencias en el pensamiento de cada sujeto y que los valores humanistas son esenciales si queremos afrontar de forma positiva los retos del presente y del futuro. También señala que la formación de los estudiantes no solo consiste en que aprendan fórmulas, que aprendan conocimientos, sino que también tienen que saber aprender a aprender de alguna manera, o eso se deduce de lo que él dice claramente. En este orden de cosas es evidente que, por ejemplo, la enseñanza por proyectos va en esta línea que él pretende. Lo que sucede es que esta enseñanza por proyectos puede plantear muchos problemas, especialmente en la educación secundaria. Quizás sea más realizable, con más facilidad, en la enseñanza universitaria, aunque también habría que ver cuestiones que pueden ser complejas de resolver con esta enseñanza a proyectos en el ámbito de la formación que ofrece la universidad. En cualquier caso, sería un tema a debatir o a discutir. En todo caso, también señala Wilson que los niños, por ejemplo, son filósofos en acto, no solamente en potencia, sino en acto, porque están preguntándose acerca de todo lo que les rodea, de todo lo que observan, lo que comprenden, etcétera, etcétera. Esa actitud filosófica de los niños tiene que seguir existiendo también en la adolescencia y sigue, de alguna manera, en la juventud, en la etapa adulta, en la madurez y también, por último, en la vejez. La filosofía nos acompaña siempre. También él reconoce, Daniel Wilson, que las ciencias han surgido todas de la separación de la filosofía, porque en la antigüedad griega y romana, especialmente en la antigüedad griega, las distintas ciencias surgieron, del ámbito filosófico. El propio Aristóteles era, lo que diríamos un biólogo, un naturalista, un zoólogo, vamos a decir, y a la vez era un gran filósofo. En ese sentido, no en vano se dice que la ciencia natural se puede entender también como filosofía natural, y hay distintos libros escritos por diversos pensadores sobre filosofía natural. Incluso la gran obra de Newton, Principia Mathematica, se denomina Principia Mathematica de filosofía natural. En ese sentido, también Schelling escribió una obra sobre filosofía natural, etc. Podemos decir, por tanto, que realmente aquí de lo que se trata es de saber si esta nueva forma de educación que tendría que surgir ahora en el siglo XXI es algo realizable con éxito. Y parece ser que muchos expertos en educación, muchos pedagogos, orientadores, etcétera, dicen que sí. Y yo, entiendo que tienen sus razones para decirlo, lógicamente. Lo que sucede es que depende también, en gran medida, del nivel formativo que puedan tener los alumnos, los estudiantes. Si hay un nivel bajo, muy bajo, eso es muy difícil de llevar a cabo. Si hay un nivel medio o nivel alto, eso es más fácilmente realizable, en mi opinión. En cualquier caso, hay que dar un margen de confianza a la nueva LOMLOE, a la nueva ley educativa, y trabajar al máximo para que dé buenos resultados. Eso es la base actualmente de todo en España. El potenciar las oportunidades que ofrece la LOMLOE para que los estudiantes aprendan de la mejor forma posible y se sientan satisfechos con los procedimientos de aprendizaje que se van a utilizar. Eso es evidente. Lo que sucede es que también hay que ponderar o considerar otras cuestiones. Por ejemplo, el Plan Bolonia aparentemente fue una panacea, fue algo maravilloso, pero muchos profesores de universidad en España y en otros países han considerado algo negativo el que se hayan reducido el número de asignaturas al tener menos años las carreras, al haber pasado de 5 años a 4 años o incluso a 3 años, etc. Porque eso hace que los alumnos aprendan menos cantidad de conocimientos, y eso es algo evidente que ha sucedido así.
podemos pensar que eso pues no tiene mucha repercusión en el ámbito laboral, en el ámbito, diríamos, en el que se mueven los estudiantes, de comunicaciones, de relaciones, etcétera, porque también es verdad que se han impulsado los idiomas, el inglés fundamentalmente, el alemán, el español, el francés, etcétera, pero considero que eso no tenía que haberse hecho, no se tenía que haber reducido el número de años de las carreras, o de casi todas las carreras, exceptuando quizás medicina y algunas ingenierías, tal vez. En cualquier caso, esa es la realidad actual. Y hay que partir de la base de que es muy importante que los alumnos, especialmente en la etapa de primaria y en secundaria, aprendan perfectamente a dominar el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Porque si eso no sucede o no se alcanza completamente, la enseñanza por proyectos se puede volver muy difícil. No digo imposible, no, por supuesto, pero sí, diríamos, se lentece todo. Los procedimientos de aprendizaje son mucho más lentos, son más lentos, y las capacidades se desarrollan con más lentitud. La capacidad crítica pues es difícil de conseguir por parte de los alumnos porque tienen poca base lingüística o de conocimientos, etcétera, etcétera. Es un círculo vicioso, podríamos decir. Por tanto, todo esto que dice la nueva pedagogía y Daniel Wilson y otros muchos, aparentemente está muy bien todo, pero luego eso hay que verlo en la realidad. Y luego también hay otra cuestión esencial. Cómo se valoran esos conocimientos o esas capacidades o esas competencias. Se pueden valorar pues muy positivamente, lógicamente, pero, por ejemplo, en la universidad hay que demostrar conocimientos de una manera pues muy clara y muy rotunda. Por ejemplo, un médico pues tiene que saber una serie de conocimientos y puede tener más o menos competencia lingüística o de otro tipo, por supuesto puede tener prácticamente la máxima, pero al final lo que se exige son conocimientos demostrados, porque si no, no puede ejercer como médico. Esto se puede aplicar también al ámbito de la abogacía, de los abogados, del derecho, por ejemplo, o al ámbito de los estudios de arquitectura, por ejemplo, o de ingeniería, que se construya un puente y que luego se derrumbe, porque no se ha calculado bien la resistencia del puente, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos que los conocimientos son importantísimos, las competencias también, pero diríamos que en muchos ámbitos lo que más se valora precisamente son los conocimientos, porque de ellos depende la vida de una persona o de unas personas o de muchas personas, y eso no hay que olvidarlo nunca. Por tanto, esas separaciones o distinciones artificiales entre ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias duras, etcétera, bueno, están bien para entendernos, pero también hay que considerar que hay ámbitos de trabajo, ámbitos laborales, como, insisto, la medicina, la biología, la química, etcétera, la arquitectura, que son esenciales, diríamos, para el progreso humano. No es que no sean esenciales los demás ámbitos de conocimiento, también lo son, pero las repercusiones pueden ser muy directas si se hacen mal las cosas por falta de conocimientos, por falta de competencias, etcétera. Por tanto, eso también hay que valorarlo. En ese sentido, en la enseñanza en las universidades yo creo que tiene que ser siendo igual de rigurosa que lo era pues hace 10, 15 o 20 años. Independientemente de que luego se potencie más el aprendizaje, teniendo en cuenta también las competencias. Eso me parece correcto y válido. Y eso es otra tarea a trabajar, sobre todo en los primeros años de la universidad, o en toda la etapa universitaria incluso, y no solamente en educación secundaria, en formación en secundaria. En cualquier caso, diríamos que todo esto plantea pues muchas preguntas, muchas dudas, y una cosa es la teoría y otra es la realidad, la realidad. Y eso es lo que hay que valorar, sobre todo, analizar, ver resultados y luego tomar medidas para reforzar la educación, la formación. Y eso se consigue fundamentalmente con más profesores, con enseñanzas más individualizadas y también con ratios por clase más reducidos, de tal manera que lo ideal sería que hubiera pues 15 alumnos por clase, no más, para facilitar mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esta es una tarea que considero difícil y ardua, pero es lo que habría que conseguir para garantizar una enseñanza de más calidad todavía de la que ya tenemos. En ese sentido, también a veces pues, haría falta reforzar con más profesores a centros educativos que tienen una situación especial, una situación socioeconómica especial, insisto,
y que haya más necesidad de refuerzo de profesorado o de más profesores para alumnos que lo necesiten, por distintas circunstancias socioeconómicas, del tipo que sean. Todo esto siempre hay que valorarlo en cualquier tipo de enseñanza. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a los demás. Y hasta siempre.